Bueno, iniciamos la clase de hoy. Vamos a ver hoy el capítulo 2 de este área de producción de carnes caprinas. Recordamos que en el primer capítulo habíamos visto el tema del cabrito lechal, que era quizás uno de los principales productos del derivado cárnico del ganado caprino, por lo menos a nivel de muchos países en Latinoamérica. Pero también tenemos que tener en cuenta estos otros dos capítulos que tenemos, que es el chivo, que es el animal ya castrado, el animal que tiene ya más de 60, 70 días, y veremos posteriormente el tema de la cabra adulta o el animal de descarte. Dijimos que en el caso del cabrito lechal, era un producto que se vendía prácticamente a destete, dejando exclusivamente la reposición. Se vendía en la Argentina lo que se llama culata de camión, esto es que directamente se desteta el cabrito y se va cargando en el camión comprador y ya el cabrito sale directamente al mercado. Esto nos está indicando que tenemos un cabrito ya destetado prácticamente, ¿sí? Destetado ya no de manera natural, sino de manera artificial. Y vamos a hablar un poco de lo que es el destete. El destete no es más que el momento en que el cabrito pierde la relación directa de mamar directamente de su madre. El destete natural, por supuesto, que se va haciendo en forma paulatina. El destete natural, el cabrito comienza a masticar, comienza a comer sólido. En los casos que están a pastizal natural, tiene que hacerlo, por supuesto, en lo que es recursos vegetales naturales. Y en aquellos lugares donde el cabrito se engorda en forma intensiva, va pasando relativamente un reemplazo de la ingesta de leche a una ingesta de alimento sólido. Por supuesto que la velocidad de crecimiento del cabrito dependerá exclusivamente en este destete de la condición corporal que tenía la cabra, y este amamantamiento normalmente se termina entre los 4 y hasta los 4 meses de edad. Ya ese momento ya directamente ya no tiene ningún sentido que el cabrito siga mamando, porque ya la eficiencia de conversión a la leche en carne es negativa. El segundo modelo que tenemos, ese sería el natural, el que ocurriría en la naturaleza, en cualquier sistema no manoseado por el hombre. Ya cuando entramos nosotros a hacer alguna actividad, hacemos lo que se llama el destete artificial. Y esto es una finalización forzada de la succión de la cría, que es desvincular en forma violenta la madre con la cría. Esto, por supuesto, lo que se hace en caprino el destete se realiza fundamentalmente este destete violento en los casos que se vende el cabrito lechal simplemente porque el cabrito se comercializa, o en los casos de los modelos de producción de carne se hace para facilitar el mejoramiento de la condición corporal y el peso de la madre para el próximo servicio, sobre todo en aquellas regiones donde se utiliza pastizal natural, sabiendo de que el pastizal natural va cambiando a lo largo del año y tiene diferentes calidades en diferentes momentos. Por lo tanto, el destete artificial, que es el que practicamos quizás nosotros en el modelo de producción de cabrito para consumo, es un evento estresante, tanto para la cabra como para el cabrito, y este destete artificial ocurre también en los sistemas lecheros, o sea que este destete artificial no es únicamente y exclusivo de los sistemas de producción de carne cuando vendemos un cabrito, sino que también se da en los sistemas lecheros. En los sistemas lecheros, en cuanto a que se necesita vender grandes volúmenes de leche, la idea en líneas generales es no amamantar un cabrito más allá de los 28, 30, 35 días, porque después lo que necesitamos es el producto comercial leche. Por lo tanto, este destete estresante también se lo producimos al cabrito. Queda feo contarlo, pero en alguna época, en la década del 80, el cabrito en Europa, fundamentalmente en los modelos lecheros, sobre todo en España lo podría garantizar, y en Israel porque ahí trabajé y viví mucho tiempo, estos destetes se hacían prácticamente a los 5 o 6 días, o sea que lo único que hacían era calostrar a la cabra en no más de 5 días, y el cabrito se sacaba. En algunos casos iba algún engordador, en otros casos se sacrificaba el cabrito exclusivamente para permitir la producción y la comercialización de la leche. El crecimiento post-destete entonces del chivito ya no es más cabrito, sino que cambió de categoría, tiene otro nombre. Si el cabrito dijimos que era hasta los 50 días, y la calidad de carne es completamente diferente a la que tiene el chivito.
va a depender de la cantidad y de la calidad del pastizal natural donde llevemos ese chivito a engordar, o de las pasturas implantadas que tienen, o del efecto de la alimentación que nosotros le demos. Pero la velocidad de crecimiento dependerá pura y exclusivamente de eso. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a destetar los chivitos y los vamos a dejar en una situación de vegetación natural, tendremos que tener en cuenta, como comentamos en la clase pasada, que estamos aumentando la presión sobre la vegetación, o sea que estamos reduciendo la receptibilidad de la superficie donde vamos a tener las madres y a estos chivitos engordando. Acá tenemos una velocidad de crecimiento, ¿sí?, de los requerimientos que tiene que tener de acuerdo. Fíjense que arrancamos en los cabritos por arriba de los 10 kilos. Dijimos que por debajo de los 10 kilos los vendíamos como cabrito lechal. Por arriba de los 10 kilos vamos a ver cómo aumenta progresivamente la necesidad de megacalorías de energía metabólica en función de la ganancia diaria que queramos tener. Por supuesto que la ganancia diaria, lo más interesante sería una ganancia diaria como en la cifra superior, o sea, el dibujo que tiene el triangulito, esos serían ideales, pero fíjense, los requerimientos energéticos son bastante altos. Son requerimientos que en condiciones de pastizal natural son difíciles de conseguir, sobre todo porque los pastizales naturales en líneas generales son deficientes en energía. Tenemos un periodo donde hay una buena cantidad de proteína, que es durante el rebrote, pero recuerden que en la prefloración y en la latencia vegetativa el nivel energético generalmente es bajo en esos pastizales naturales, salvo que estén acompañadas por especies arbustivas como los prosopis o como algunas de ellas que tienen vainas, y esas vainas suelen tener niveles energéticos realmente muy interesantes. Normalmente la columna del medio, la marcada con circulitos, donde vamos a tener crecimientos de 100 gramos por día, es la más normal y lógica que podemos encontrar en un sistema donde tengamos controlada la carga caprina sobre la superficie vegetal. Caso contrario, caeremos en la última, en la redondita negra, que son crecimientos de apenas de 50 gramos por día, lo cual nos va a llevar a nosotros a pasar mucho tiempo hasta que un animal tenga una buena condición corporal, tenga una buena terminación y podamos meterlo realmente en el mercado. Fíjense en acá cómo va a variar la curva de crecimiento, tanto machos como hembras, o sea, cabritos machos como cabritos hembras, dependiendo de la época de nacimiento cuando trabajamos sobre un pastizal natural. ¿Y esto a qué se debe? Se debe exclusivamente, como dijimos anteriormente, que las condiciones del pastizal natural van a ir cambiando a lo largo del año. Y van a depender pura y exclusivamente de la época de lluvia. Nosotros en el hemisferio sur tenemos las lluvias de verano, mientras que en el hemisferio norte tienen las lluvias de invierno. Las lluvias de verano tienen una doble consecuencia, y más en una región donde yo vivo, donde yo trabajo. Primero porque son escasas, son lluvias de 240, 280 milímetros por año, y segundo que esas lluvias son de verano, con temperaturas de hasta 35, 38 grados, por lo tanto la evaporación que se tiene es altísima, por lo tanto el aprovechamiento que tienen los vegetales es bajo. Si miramos los crecimientos, vamos a ver entonces que en nuestra región los cabritos que nacen en junio van a tener un mejor crecimiento, ¿sí?, a lo largo del año que los que nacen en agosto. Los que nacen en agosto van a aprovechar el crecimiento de primavera, pero después cuando llega el otoño y el invierno se achata la curva de crecimiento, mientras que los que nacen en invierno tienen el aprovechamiento de la primera primavera, hay un achatamiento y después tiene el aprovechamiento del verano y todo el otoño. Y esto hace que depende de la época de nacimiento, combinada con las lluvias, es la velocidad de crecimiento que van a tener nuestros cabritos post-destetes, ya sean machos o ya sean hembras. Y acá tenemos una curva de crecimiento post-destete de 3 categorías, ¿sí? Machos enteros, machos castrados y hembras. Vamos a ver, por supuesto, que el macho castrado crece mucho más rápido que el macho entero crece más rápido que el macho castrado y más rápido que la hembra. Ahora hay aquí un inconveniente. Si ustedes miran en la mitad de la curva, a los 130 días aproximadamente, son aproximadamente ya 4 o 5 meses, a esa época el cabrito entero empieza a segregar testosterona.
Esta hormona, que es la hormona sexual masculina, le da un aroma, un sabor y un color a la carne que realmente el mercado en líneas generales no lo favorece. Esta es la causa por la cual normalmente cuando vamos a vender productos de cabritos de más de 60, 70 días, la recomendación para el mercado es castrarlos. Hay diferentes modos, hay diferentes métodos, cada método tiene una ventaja y tiene una desventaja. Si ustedes quieren después, los comentamos, ¿sí?, los métodos que nosotros tenemos, o por lo menos los que analizamos y con los que hemos trabajado nosotros en esta región. Como mencionamos anteriormente, y les voy a comentar el ejemplo de Argentina, nosotros trabajamos sobre cabrito lechal. Ese es el producto comercial que nosotros tenemos, ¿sí? Fundamentalmente dijimos que era el 95% de la faena que hay en la República Argentina, más o menos, y calculamos que dentro de las 4 millones de cabezas de hembras, tenemos cerca de 2,5 millones, 2.800.000 cabritos. Cuando uno tiene un manejo racional del pastizal natural y un manejo racional del sistema reproductivo, vamos a encontrar que el sistema reproductivo, cuando vimos reproducción lo vimos, normalmente son 60 días del periodo de servicio, periodo de monta. Este periodo de 60 días nos va a marcar, después de 150 días, una cabeza de parición, o sea, dentro de los primeros 20 días, 25, 30 días, una explosión de partos, y después una disminución muy importante, donde se transforma en lo que le decimos cola de parición. La cabeza de parición va a ser aproximadamente el 75% de los cabritos que se obtienen, mientras que la cola de parición va a ser aproximadamente un 25%, 30% de los cabritos que se obtienen. Por supuesto que esta circunstancia, donde hay una diferencia de 35 a 40 días de edad, nos va a marcar dos grupos muy diferenciados. Y los cabritos cabeza de parición van a ser siempre de mucho mejor calidad y mucho más gordos que los cabritos cola de parición. Sobre todo si el comprador viene a comprarnos siempre, como en mi región, entre el 10 y el 20 de diciembre. Esto dice que los cabritos nacidos como cabeza de parición van a tener 40, 50 días, y los nacidos como cola de parición apenas tendrán 30, 35 días. Y esta diferencia de 15, 20 días hace que el cabrito realmente sea completamente diferente. Ahora, he aquí que no todos los cabritos que nacen como cabeza de parición, como indica esa flecha roja, se comportan como cabeza de parición, sino que se van a comportar como si fueran cola de parición. Y es aproximadamente un 20%. ¿Cuáles son los cabritos que le ocurre eso? Los nacidos chiquitos, los nacidos dobles o triples, los que las madres están mal alimentadas y no tienen la cantidad de leche suficiente, los cabritos que tienen diarrea, los cabritos que vienen de cabras parasitadas que no tienen una buena alimentación. Todos esos son los cabritos que no van a llegar, como dijimos anteriormente, a los 8 kilos, 8,5 kilos, que es el peso mínimo de venta. Y pasarán a ser cabritos que tienen menos del peso exigido por el comercializador, que es 8 kilos, y pasarán a quedar en el campo, ¿sí?, ahí, ¿sí?, sin saber qué podemos hacer con ellos. ¿Cuál fue la estrategia entonces? Buscar qué alternativa comercial podíamos darle a esos cabritos, ¿sí?, que ya no son cabritos, ya son chivitos, porque tienen más de 60 días, y transformarlo en algo que el mercado lo tiente al mercado a poder comprarlo. Y armamos entonces un ensayo, que la alimentación que utilizamos es un pastoreo diurno libre, como ustedes ven en la foto, ahí los cabritos salen ya con sus madres, si ustedes los miran, los cabritos están pastoreando en un pastizal natural propio y característico de nuestra región, pero al regreso del pastoreo recibían una suplementación de pele de alfalfa y grano de maíz partido. Y ustedes ven ahí las instalaciones, los ensayos que nosotros hacemos, lo hacemos directamente, como dijimos en la clase anterior, como experimentación participativa en el campo propio de los productores. Esas son las instalaciones que tienen nuestros productores, y como verán, el comedero no es un comedero automático, ¿sí?, simplemente son llantas de vehículos cortadas a la mitad, que nos sirven perfectamente bien como alimentación para los animales. ¿Cómo hicimos esa suplementación? La suplementación la hicimos en función de un porcentaje del peso vivo de los cabritos. Entonces distribuimos en los cabritos que tienen el color fucsia, recibían el 2% del peso vivo,
El 2% significa 2/3 de pele de alfalfa, 1/3 de grano de maíz, partido, por supuesto, de grano de maíz, y el pele de alfalfa, como vieron ustedes en esos comederos, y ese porcentaje del peso vivo se iba ajustando todo viernes de por medio. O sea, cada 14 días se pesaban los cabritos, se tomaba el peso medio de los cabritos y se aumentaba la suplementación en función del crecimiento de los cabritos. El azul recibía el 1% del peso de los cabritos, mientras que el amarillo muestra a los cabritos o los chivitos que ya no recibían ningún tipo de suplementación, y quisimos ver qué pasaba si se alimentaban únicamente a pastizal natural sin costo. Entendamos que el alfalfa y el maíz tienen costo. Voy a repetir lo que digo siempre cuando me preguntan por qué siempre la suplementación que ustedes proponen es con alfalfa y maíz, y la respuesta es muy sencilla. Aquí en Argentina, en cualquier pueblito, por más recóndito y perdido que ustedes encuentren en el desierto argentino, siempre van a encontrar que el vendedor tiene para ofrecer alfalfa y maíz. No tiene para ofrecer ningún otro suplemento más que alfalfa y maíz. La alfalfa puede ser en rollo, puede ser en pellet, puede ser en fardo, pero siempre es heno de alfalfa y grano de maíz. ¿Qué quisimos ver? Quisimos ver qué rendimiento y qué peso tenían estos capones de cabritos faenados en diferentes momentos. Y fíjense que estos ya son los chivitos de 6 meses, tenían un peso vivo de 21 kilos, un rendimiento de carcasa del 52%, ¿sí? Y ahí están los animales. Ustedes pueden ver, normalmente en el cabrito, lo que buscamos es el engrasamiento de la riñonada, la grasa perirrenal. Eso nos marca normalmente si el cabrito está bien engrasado. ¿Por qué queremos un cabrito bien engrasado? Porque la carcasa se evalúa por dos maneras. Primero, por conformación, ¿sí? Conformación es la proporción hueso, carne, grasa, y la terminación es esto, la cantidad de grasa, sobre todo en aquellos países donde nos gusta comer carne con algún nivel de grasa. Por supuesto que, vuelvo a repetir, cabritos a campo. Si ustedes miran el fondo, van a ver la estepa del centro de Mendoza, del sur de Mendoza. Esa es la meseta que tenemos nosotros, esa es la condición de pastizal natural, y esa es la carcasa que teníamos de los animales a los 6 meses. Acá tenemos el crecimiento, ¿sí?, de cabritos que hicimos los capones a los 9 meses, ¿sí?, con suplementación y sin suplementación. La diferencia, por supuesto, es grande. Hay que analizar desde el punto de vista económico si la cantidad de alfalfa y maíz que estamos otorgando es realmente conveniente. Nosotros en nuestra circunstancia lo tenemos hecho. Es altamente rentable la cantidad de alfalfa y maíz que se usa en función al precio que se vende el producto. Por supuesto que esto en cada país, en cada región, tiene que analizarlo, tiene que verlo, y por supuesto que esto va variando, porque el precio del maíz no lo ponemos los países productores de maíz, sino que lo fija el mercado de Chicago en Estados Unidos. Estas son las carcasas de los chivitos o capones de chivito de 9 meses de edad, peso vivo de 26 kilos, rendimiento de carcasa del 53%, y ahí tenemos nosotros, ¿sí?, la conformación, la terminación que tienen esos animales, y lo que nos puede dar cuando nosotros tratamos un producto comercial, como es ese cabrito que teníamos que no podíamos vender, que no sabíamos qué hacer con él, lo transformábamos en un producto comercial. Finalmente, acá tenemos las carcasas de los mismos chivitos, nada más que a los 12 meses. Decimos 12 meses, pero fueron a los 10 meses. Ya voy a explicar por qué a los 10 meses. El peso vivo era 30 kilos, el peso al rendimiento al gancho era el 52%, por lo tanto estos animales estaban entre 16 y 18 kilos. Pueden ver ustedes perfectamente bien lo que es la terminación y la conformación de los animales y el engrasamiento de la riñonada de los animales, como ustedes lo ven ahí, y el hecho de la calidad que demuestra por lo menos la raza que tenemos nosotros a responder a esas condiciones de condiciones climáticas y condiciones de alimentación. ¿Por qué dije que nada más que hasta los 10 meses? Porque a los 12 meses, si nosotros seguíamos trabajando a los 12 meses, entrábamos en competencia ya con el cabrito lechal. Y la idea era ver cómo hacíamos para tener carne de caprinos en el mercado consumidor de carnes rojas, teniendo en cuenta que el cabrito lechal lo tenemos exclusivamente en la región, en mi región,
lo tenemos en noviembre, diciembre y enero. Hay en la región del norte del país donde se agrega junio y julio y algo de agosto, pero si lo analizamos de esa manera, vemos que tenemos carne caprina en el mercado a través del cabrito únicamente 5 meses al año. La idea de esta categoría es poder proveer carne de cabrito, por supuesto, en otra categoría, con otra forma de crianza, con otro modelo productivo, pero con ello podemos tener carne de cabrito o carne de cabra o carne de especie caprina en el mercado consumidor durante todo el año. Este fue un ensayo que hicimos a consecuencia de lo que vemos en la foto de la izquierda. Si ustedes ven la foto de la izquierda, nos está marcando que la grasa derrinada es una grasa excesiva, ¿sí? Ya demasiada grasa rodeando ese riñón, y hasta más, si vemos por fuera del animal, vemos también que está completamente engrasado. En el mercado esto, la primera vez que ofrecimos el producto, no cayó bien, nos dijeron que se veía demasiado gordo, digamos que tenía mucha grasa, y si bien nos gusta comer productos con algo de grasa, ya el exceso de grasa no es conveniente. ¿Qué hicimos? Un ensayo para ver qué pasaba con los animales cuando recibían. Recuerden que la suplementación que hacíamos era 2/3 de pele de alfalfa, 1/3 de grano de maíz, que es la foto de la izquierda. ¿Qué dijimos? Para bajar la grasa tenemos que bajar la energía. Para bajar la energía, ¿qué hacemos? Quitamos granos de maíz. Y fíjense que obtuvimos un riñón completamente cubierto, o más de 3/4 partes cubierto, simplemente dándole nada más que en lugar del 33% de la ración en grano de maíz, dársela el 20% en maíz. ¿Qué obtuvimos con esto? Carcasas menos grasas, más aceptables en el mercado, y por otro lado más baratas, porque disminuimos un 13% el valor del maíz en cuanto nosotros teníamos que ponerlo dentro de ese animal. De este animal yo llevé una de las carcasas, no recuerdo cuáles, la llevé a la casa de un amigo mío que vive en Buenos Aires, en la gran ciudad, en pleno centro, una ciudad grande con muchos habitantes, y que vive en un 4º piso. Y él todo contento porque mira lo que trajo Patricio del campo para comer, y la mujer, como toda mujer muy inteligente, dijo, ¿y eso dónde lo cocino? Y realmente fue una preocupación, porque realmente nosotros los que vivimos en el campo no tenemos problema en poner una parrilla sobre la brasa y cocinarlo como ustedes vieron en la foto original. Pero la gente que vive en una ciudad difícilmente puede hacer eso en el balcón o en el patio de su casa, ¿sí? Lo tiene complicado. Entonces cuando regresé yo de Buenos Aires, me junté con el equipo y dijimos, muchachos, tenemos que hacer algo. Esto así al mercado no le cae simpático. Yo tuve la suerte de trabajar en España con Francisco Colomer Rocher, que fue quien tipificó el cabrito y el cordero para la Comunidad Europea, y recordando los trabajos de don Francisco, dije, ¿por qué no hacemos lo mismo que hacen en Europa? Y trozamos ese chivito, ese chivo, ya de 12 meses, 10 meses, y tuvimos 3 categorías que llamamos las 3 categorías de primera calidad. Era el costillar, la paleta y la pierna. El costillar nos daba 4 kilos, la paleta 4,5 kilos y la pierna 4,5 kilos. ¿Sí? Eso era el rendimiento de carcasa neto. Y si vemos, el 31% era el costillar, el 33% era la paleta y el 35% era la pierna. No sé cómo será en otros países, pero en Argentina normalmente decimos que cuando nos sentamos a comer un asado, el cálculo que hacemos es medio kilo de carne por persona, lo cual nos estaba dando que cualquiera de los 3 cortes cubre perfectamente una familia de 6-7 personas sin ningún inconveniente para una comida. Esto nos estaba dando la posibilidad de ya no llevar directamente el animal en tamaño completo, sino parcelado, sino ya facturado, y de esta manera podríamos venderlo de mejor manera. Le agregamos otra beta más, que era el parte del envasado al vacío, y la idea del envasado al vacío era, se puede vender al corte, ya se puede vender por piezas, usted tiene arriba la paleta, abajo la pierna y a la derecha el costillar, ¿sí? Ya envasado al vacío. ¿Y esto qué hacía? Esto nosotros lo conservamos en heladera al vacío a 4 grados centígrados durante un año,
y en el análisis de calidad de la carne, que se mide en nivel de ranciedad de la grasa, no hubo ninguna variación, vuelvo a repetir, al vacío sobre 4 grados centígrados. Esto que nos permitía esta estrategia que hablamos anteriormente de desestacionalización de la oferta, de poder meter carne de cabra al mercado durante todo el año y no los 5 meses exclusivamente que teníamos el cabrito. Les voy a contar un poquito el secreto de esto. El mayor problema que tuvimos no fue con el desposte, con la división, con el corte, sino primero encontrar un grosor de bolsa que realmente fuera interesante y la presión de vacío. Sí, la presión de vacío fue lo que más nos costó encontrar, porque si uno le da poco vacío, se enrancia más rápidamente, y si uno le da mucho vacío, chupa la poca sangre, el poco suero que está quedando dentro de la carne y queda una babasa ahí que queda muy feo en la presentación del producto. Vuelvo a repetir, el envasado al vacío fue lo que más nos costó para poder presentar el producto de esta manera. Acá hicimos un ensayo de qué pasaba con estos capones de cabrito, estos chivitos, de acuerdo a la época de nacimiento. Dijeron, recuerde que en el norte argentino dijimos que había 2 épocas de nacimiento, primavera y otoño. Y encontramos, fíjense, que los nacidos en otoño e invierno tenían mucho mejor crecimiento que los que nacían en primavera-verano. Esto nos estaba diciendo de que justamente en el momento que nosotros tenemos que salir al mercado, tenemos que tratar de ver qué mercado tenemos para ver qué productos podemos meter en función de lo que es la demanda que tenemos hoy en día en el mercado de carnes rojas caprinas, por lo menos en Argentina. Y acá tenemos los datos. Fíjense que los nacidos en primavera, ¿sí?, nacían con menor peso que los nacidos en otoño, y a su vez los nacidos en otoño tenían mayor peso de nacimiento y mayor peso final. Pasaba exactamente lo mismo con el peso de faena, con el peso de carcasa y con el rendimiento, ¿sí? Fíjense que los nacidos en primavera tenían un rendimiento de 48%, mientras que los nacidos en otoño tenían un rendimiento del 52%. Si ustedes miran, ¿sí?, van a ver que cuando hicimos peso inicial contra peso final, la cantidad de animales que se mostraron fueron muy superiores a cuando hicimos la faena. Esto obedece que los trabajos se hacen en el campo de los productores, y el productor no siempre te deja faenar todo lo que vos querés faenar. Entonces, mientras hicimos la parte viva, ¿sí?, de que se engordaban los animales, que se pesaban los animales, éramos todos amigos, no había ningún inconveniente, pero cuando llegó el momento dijimos, bueno, tenemos que faenar los 35 de primavera y los 24 de otoño, nos miraron y dijeron, no, la mitad nada más que la mitad. ¿Sí? O sea que esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de investigación, donde tenemos que respetar un poco la decisión del productor, porque después de todo los animales son de ellos. Y acá tenemos, ¿sí?, las carcasas de los animales, ¿sí?, ahí las ven ustedes, visto desde el lomo y visto desde la riñonada. Estos son los animales que redujimos el maíz del 33 al 20%, y obtuvimos carcasas realmente muy, muy interesantes. Eso con respecto al tema de cómo aprovechábamos los cabritos, ¿sí?, que no se podían vender como cabritos. Quiero hacer un detalle. Yo he visto carcasas en otros países, no voy a mencionar ninguno para no generar ningún inconveniente, y algunos podrán decir, en mi país esta carcasa no la tengo. Es una cuestión también de raza, ¿sí? Yo he visto otras razas en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, donde no llegan a los 9-10 meses a este tipo de carcasas, no obtienen este producto, y es exclusivamente el tipo racial que se está utilizando. O por lo menos lo que yo vi en función de, tampoco conocí, me mostraron mucho cómo los alimentaban los animales, pero las carcasas eran realmente de otro nivel, menor, por supuesto. Otro de los problemas que teníamos en el sistema es qué hacíamos con la cabra vieja. Y esto es muy importante porque normalmente nosotros no analizamos los números, porque normalmente lo que ocurre es que el árbol no nos deja ver el bosque. Pero cuando nosotros decimos que tenemos 16 a 18% de cabras viejas, que eso es en cualquier país del mundo, y tenemos en Argentina
3 millones de hembras. Eso nos está marcando que aproximadamente tenemos 800.000 cabezas de cabras viejas. Ahí tienen ustedes la foto de las cabras viejas, cabras prácticamente que no tienen diente, cabras que en el invierno lo más lógico es que se mueran. ¿Sí? O sea, cabras que, si ustedes miran, con ese diente, una cabra que vive en un pastizal natural, realmente directamente no puede comer, no tiene alternativa para comer. Menos aún en los inviernos nuestros, que son inviernos fríos, inviernos donde el pastizal natural está en reposo vegetativo, su calidad en proteína no llega al 10-10,5%, la digestibilidad está por debajo del 65%, esto hace de que realmente el aporte que nos está dando el pastizal natural en invierno en nuestra región sea realmente deficitario en proteína, quizás no tanto en proteína, pero sí en energía. Ahora, estas 800.000 cabezas de cabras viejas que se van a morir en el invierno son casi 15 millones de kilos de carne. Creo que cada uno en su país podría hacer un análisis de esta circunstancia y piensen, no sé, agarren el país que quieran, pero a ver, vamos a tomar un país que yo conozco, Colombia, tiene 1.200.000 cabras. Si decimos que el 70% son hembras, tiene 1 millón de hembras, el 18% de ese millón serán aproximadamente 200.000 hembras por año. A 15 kilos es 1 millón de kilogramos de carne que se pierde por año. Creo que nuestros países en Latinoamérica, con las pobrezas que tenemos, no estamos en condiciones de perder 1 millón, 2 millones, 15 millones de kilogramos de carne de cabra vieja. Otra alternativa de qué hacemos con esto, cómo la aprovechamos. Sé que en algunos países como en México se utiliza para determinadas festividades, pero México tiene 8 millones de cabras. No creo que todas las cabras viejas se las puedan comer en las festividades. Por lo tanto, hay que buscar de qué manera le damos una salida comercial que el productor pueda aprovechar este recurso sin esperar que se le muera en el campo. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos grupos de cabras viejas, 3 grupos. Ustedes vieron ya, digamos, el estado dentario, ¿sí? Creo que a partir del estado dentario se dan cuenta que es una cabra vieja, es una cabra que es imposible ponerla en servicio, porque es una cabra de aborto seguro. ¿Qué hicimos? Le ofrecimos a un grupo de cabras medio kilo de alfalfa, 1/4 kilo de maíz partido, a otra cabra medio kilo, 1/4 kilo de maíz partido, y un grupo de cabras sin nada. Y evaluamos qué obteníamos de esa cabra, ¿sí? Fíjense el peso de faena, cómo fue disminuyendo de acuerdo a la suplementación, lo mismo que el rendimiento de carcasa, y tenemos ahí que las cabras viejas que consumieron alfalfa y maíz llegaron a pesar 43 kilos, con un rendimiento de carcasa casi del 54%, nos ofrecían 23 kilos de carne. Las que fueron suplementadas solamente con 1/4 kilo de maíz partido pesaron 38 kilos, nos ofrecieron 20 kilos de carne, con un 50% de carcasa, y fíjense que las que no recibieron nada nos dieron 15 kilos de carne y tuvieron un 46% de carcasa. Otra vez hay que hacer el estudio si esta suplementación en cada país, si esta suplementación realmente se justifica para el valor de venta de esta carne, ¿sí? De todas maneras, así sea sin suplementación, no podemos perder nosotros 15 kilos por animal viejo porque se nos ocurre o porque no se nos ocurrió qué hacer con ello. Este es un segundo ensayo que hicimos. En este ensayo, ¿qué queríamos ver? ¿Cuál es el mejor momento para la cabra vieja en mi región? El mejor momento es el mes de febrero, marzo, abril. Ese es el mejor momento que tiene la cabra. Si ustedes miran, pesaba 58 kilos de peso vivo. El peor momento es en octubre, que es ya saliendo de la primavera antes de entrar al verano. Pesaba 44 kilos. Y ahí tienen todas las características. El peso de carcasa, ¿sí? Nos daba 26 kilos, el 50%, el otro nos daba menos de 20 kilos. 33 kilos de carne nos ofrecía la faenada en el mes de abril, contra 12 kilos la faenada en el mes de octubre. Ahora, esto tenía un problema, porque si yo faeno todas las cabras en el mes de abril o en el mes de marzo, estoy ofreciendo un gran volumen de carne, con lo cual va a disminuir el precio. Y la idea era distribuirla durante todo el año. Ahí tienen el nivel de grasa, 5% en las cabras suplementadas, digamos, faenadas en el mes de marzo-abril, contra 4 las de octubre, y las calorías que tenían por kilogramo de grasa. Y abajo tienen la foto, ¿sí? A la izquierda tienen la foto de la cabra viva y después la cabra faenada,
y abajo y a la derecha tienen el segundo grupo para que se vean las diferencias de lo que se obtiene en un grupo u otro, pero productos que se pueden aprovechar. ¿Cómo se clasifican las canales en la Comunidad Europea? Las canales de cabrito, de acuerdo al método que propuso Francisco Colomé Rocher, que es el método oficial desde el año 1985, y acá tenemos de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4 y 5, muy magras, significa que una carne prácticamente no tiene ningún nivel de grasa, magra, que es con algo de grasa, medianamente grasa, que es la del medio, grasa, la 4, y extremadamente grasa, la 5. Normalmente la recomendación es que esté entre el 3 y el 4. Eso es lo que el mercado realmente acepta como un buen producto en cuanto a, como dijimos anteriormente, conformación y terminación. Vamos a ver ahora unos ensayos que hicimos en cuanto al aprovechamiento, cómo la tecnología que proponemos nos rinde en cuanto a la producción de cabritos. Y fíjense que esto es un trabajo que se hizo en el mismo campo, se hizo en lo de un señor llamado Raúl Ortiz, una región que se llama Alto del Algarrabal, en el departamento de San Rafael, aquí en el sur de Mendoza, una región árida fría, donde tenemos en invierno temperaturas de hasta 8 grados bajo ceros, ¿sí? Con algunas nevadas, y en verano tenemos lluvias de 340 milímetros, exclusivamente en 3 meses del año, con temperaturas que pueden llegar hasta los 34-35 grados. Sin ninguna tecnología teníamos 76% de parición contra 92%. Fíjense, en el año 2001 medimos, ¿sí?, qué tenía don Raúl Ortiz. Y le preguntamos, ¿usted quiere que nosotros lo colaboremos? Sí, quiero que ustedes trabajen conmigo. En el 2001 empezamos el trabajo, medimos qué producía en el 2001. Empezamos a implementar tecnologías, ¿sí?, tecnologías muy sencillas, tecnología de muy poca inversión. Y fíjense la diferencia que hubo con tecnología y sin tecnología en la cantidad de cabritos logrados, ¿sí?, a fin de tecnología y sin tecnología, y la brecha, la diferencia, ¿sí?, la diferencia por usar esa tecnología. Pero la diferencia no solamente está en la tecnología de la cantidad de cabritos, sino lo fundamental está donde dice peso al destete del cabrito. Y eso es fundamental, el peso al destete, porque es lo que el comprador elige. Si mi comprador ve que el cabrito no pesa por arriba de los 8 kilos, 8 kilos y medio, no lo va a llevar. Esto decía que a don Raúl Ortiz le era complicado vender los cabritos del 2001 hacia atrás, mientras que cuando empezó a aplicar tecnología, no solamente aumentó la cantidad de cabritos que podía tener, sino que también aumentó la calidad del cabrito, lo que le permitía poder ver sin ningún inconveniente. Esto es otra situación en una zona más fría todavía, una zona con nevada o botada en Malargüe, al sur de Mendoza, una zona con nevadas que pueden llegar hasta el metro, metro y medio en pleno invierno, con frío hasta 12 grados bajo cero, veranos no tan fríos, pero que a la noche puede hacer 2, 3 grados bajo cero, temperaturas hasta 29, 30 grados durante el día, lluvias de 180 milímetros, eso es todo lo que llueve, y fíjense lo que es la aplicación de la tecnología en ese modelo que arrancamos en el 2012, en el 2002, perdón, y terminamos en el 2011. No solamente es la diferencia en cuanto a la cantidad de cabritos que obtiene, sino lo que es el peso de venta. Y eso es fundamental, porque el peso de venta, como dijimos anteriormente, es lo que le va a limitar al productor su ingreso económico. Otro de los factores importantes es el tema mortalidad. Fíjense la disminución casi a la mitad de la mortalidad usando tecnologías que no eran para nada complicadas ni eran para nada de grandes inversiones. Y acá vamos a ver un trabajo. Esto es el trabajo de una tesis de maestría del ingeniero Javier Macario de INTA Malargüe, y es un trabajo que hicimos exactamente igual, pero tomando un modelo de cuál es el productor medio o el productor tipo de la región. Un productor que tiene 570 madres, que hace parición de verano, contra un productor con tecnología que tiene 470 madres de parición de verano, pero deja 100 madres parición de invierno. ¿Por qué parición de invierno? Por una cuestión muy sencilla. En esa región hay una región turística, donde hay una pista de esquí muy importante, la pista del Valle de las Leñas, donde viene gente con muy alto poder adquisitivo, que es capaz de pagar el cabrito, muy buena cantidad,
De hecho, el cabrito de invierno durante el ensayo se pagó casi 3 veces más el cabrito de verano. Esto hace que el productor tenga que pensar, por supuesto, en una suplementación estratégica, por supuesto que en instalaciones adecuadas, pero le permite vender un producto a 3 veces el valor comercial que lo vendería si lo vende en verano. Ahora, fíjense la diferencia que hay en este productor cuando empezamos a trabajar en la tecnología. Y fíjense la diferencia que hay en la cantidad de cabritos logrados, ¿sí?, a fin de temporada, con el peso de los cabritos al momento de la venta, que es lo que hace que el productor tenga su ingreso. Y, por supuesto, algo fundamental que para nosotros es importante, la reducción de la mortalidad. No contentos en quedarnos con el tema productivo y trabajando en lo que al productor le interesa, que es cuánto dinero me va a quedar a mí en el bolsillo. Y el productor tiene razón, porque él vive del dinero y no de los cabritos productivos. Y acá tienen ustedes la diferencia que hay del punto de vista económico en cuanto hacia el sistema, en cuanto a ese sistema, ¿le aplicamos tecnología o no aplicamos tecnología? La venta de producto con otra diferencia, que es el valor agregado a un producto de buena calidad. Y si ustedes miran, ¿sí?, sin tecnología tenía un ingreso de $24.000, son productores que tienen, dijimos recién, 600 madres. Nosotros medimos los hatos en cantidad de madres, no medimos los hatos caprinos en total de animales que tienen. Yo he estado en diferentes países y me hablan de la cantidad de animales, los machos, las hembras, los chiquitos. Nosotros en Argentina, cuando hablamos de cuántos animales tiene, no estamos hablando generalmente de las hembras en producción, ¿sí? Eso nos referimos. El ingreso era de $24.000, mientras que cuando usaba la tecnología, su ingreso era de $91.000. Había una diferencia de $67.000. Esto es para que veamos, cuando empezamos a usar la tecnología, cómo le cambia al productor no solamente el mejoramiento productivo, sino su ingreso económico. Y esto es una medición que hicimos en función no de un productor tipo, ¿sí?, con 600 madres, sino qué pasaba en esa región donde hay 1.254 productores. ¿Y por qué trabajamos con región? Porque nosotros, más que se desarrolle un productor, lo que pretendemos es que se desarrollen regiones productivas. Y fíjense, el ingreso de un productor medio sin tecnología era $20.000 contra el ingreso de un productor con tecnología que era de $75.000. Ahora fíjense la diferencia. Si esa tecnología la aplicáramos en los 1.254 productores, la zona pasaría de mover $25 millones a mover $96 millones. Una diferencia de $70 millones. Esto, a ver, a mí me interesa que quede esto refrescado, porque entendamos que los productores, vuelvo a repetir, no viven de la cabra, sino viven del dinero que ganan con la venta de cabra, ya sea de queso, de leche, de pelo, de cuero, de cualquier producto derivado de la cabra. Ellos ganan dinero, ¿sí? No ganan cabritos, no ganan litros de leche, ganan dinero. Así termina para nosotros un día de trabajo normal, ¿sí? Esto es lo que nosotros festejamos. Esto es la Fiesta Nacional del Chivo, la Exposición Caprina Nacional, Malargüe, 2014, récord Guinness, 1.001 cabrito asado a la llama. Justamente Malargüe es la zona quizás más productiva de cabrito de la República Argentina. Me despido de ustedes, lo ideal hubiera sido de esta manera, lamentablemente el sistema informático virtual no nos lo permite. Muchas gracias, y como dice el niño este que ya tiene 23 años, por favor no me dejen solo. Abrimos preguntas. Bueno, Eduardo Maraboto pregunta qué edad castran los chivitos. Los castramos, a ver, el cabrito que no se vendió, se castra. Directamente se castra. ¿Por qué? Porque si vos no los castrás, ni bien no lo vendieron, y se te queda en el campo dando vuelta, realmente se va a hacer un macho que va a querer montar hembras, que va a entrar en servicio, que te va a preñar hembras, pero quizás la calidad del producto genético que estamos teniendo no nos sirve.
Por lo tanto, lo primero que decimos nosotros es cabrito no vendido, cabrito castrado. Bernardo dice, ¿cerramiento del 53% en la canal caliente o es una canal fría como exige la norma sanitaria? Bueno, a ver, acá vamos a hablar de norma sanitaria. Es bastante complicado cuando hacemos trabajo con los productores a campo. Yo, con respecto a la norma sanitaria, tengo algunas cuestiones en particular, ¿sí? Yo creo que haber comido muchos cabritos, muchos días al año, y no tengo ninguna enfermedad zoonótica transmitida por los cabritos en ningún momento del año. Por lo tanto, esta faena, que mucha gente la llama el traspatio, con lo cual es real, no creo que provoque ningún problema. De hecho, yo les comenté que en Argentina la faena oficial de cabrito ha de ser entre el 15 y el 16% de la cantidad de cabrito que se produce, el resto se faena en traspatio, el traspatio se comercializa, se consume y no conozco a nadie que haya tenido problemas. Esto que yo le comento en Argentina, y lo digo a viva voz porque lo experimenté, ocurre en todos los países. Ocurre en todos los países. Y es un desafío a aquel que me diga dónde hay un matadero frigorífico o una planta de sacrificio que faene todos los cabritos que se producen en todos los países latinoamericanos. ¿Sí? Y va a ver que no existe, ni hay, ni nadie me lo va a poder decir. Porque yo preguntaría, por ejemplo, en la zona productora de cabrito de Brasil, que es la parte norte seca, si el Ceará, en la Caatinga, no hay ningún matadero frigorífico de caprinos. Y si vamos a La Guajira, en Colombia, pasa exactamente lo mismo. Y si vamos a Piura, en Perú, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto de la faena, de traspatio y demás, esto es, en algún momento haber que oficializarla, en algún momento vamos a tener que decir, señores, esto es así, no se puede cambiar. Habrá que buscar alguna manera de cómo hacerlo, ¿sí? Pero de todas maneras entendamos de que la carcasa que estamos hablando es carcasa fría. ¿Sí? En concreto es carcasa fría. Nosotros faenábamos, dejábamos orear, se faenaba a la tardecita, se dejaba orear y se pesaba al día siguiente. Ese era el rendimiento que obteníamos de carcasa. ¿Sí? En cuanto a carcasa, era carcasa enfriada a temperatura ambiente. Por supuesto, te voy a repetir, en una zona donde de noche hace entre 3 grados bajo cero y 4 grados sobre cero. ¿Sí? O sea que prácticamente, si vos querés, estás en una cámara frigorífica. Eduardo pregunta, ¿la pieza empacada al vacío se conservaban 4 grados sobre cero? Sí, la temperatura envasada al vacío y conservada sobre 4 grados bajo cero. 4 grados sobre cero. ¿Sí? Es la temperatura de refrigeración, no congelación. Si fuera 4 grados bajo cero, sería temperatura de congelación. La idea no es congelar, porque la carne de cabrito, cuando vos la descongelás, si no la descongelás con mucho cuidado y a una temperatura menor a 14, sí, menor a de 12 a 14 grados, se descongela de manera rápida y los cristales de agua rompen la célula y te provocan esa babasa que queda alrededor de la carne como una carne engominada, como una carne como plastificada. Eso ocurre si uno descongela la carne a temperatura superior a los 16 grados. Mario Alejandro Marín pregunta qué raza o mestizaje se aconseja para tener ese tipo de canal. Nosotros trabajamos exclusivamente con cabra criolla. ¿Sí? Esta es la raza criolla del sur de Mendoza. Es una raza que hemos certificado en FAO. Es una raza que está en la región ya hace 480 años. Una raza que nosotros venimos trabajando en su conservación y mejoramiento genético ya hace más o menos unos 25, 28 años. Y esto es lo que nosotros vamos logrando. En la primera clase, cuando vimos lo que es un tipo animal carnicero, ese animal carnicero es el animal que representa esta raza. Por otro lado, ustedes acaban de ver el tema del el tamaño de las hembras. También son hembras que están por arriba de los 45, 48 kilos, y son animales que, por supuesto, es lo que representa a la raza criolla. Carlos Andrés Rubio pregunta, ¿el factor de almizclaje es muy determinante en Colombia? Para comercializar, ¿se ha evaluado el uso de canales de hembras sobre las canales de los machos? No, mira, no sabría. Sé que en Colombia el doctor Javier Vargas de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga está trabajando sobre el tema carnes caprinas.
ha hecho trabajos bastante interesantes, no conozco los resultados finales, pero sí está trabajando él, y sobre todo sobre cabra santanderiana, teniendo en cuenta que la raza santanderiana no es el volumen racial más predominante que podemos tener en Colombia. Si en Colombia lo que predomina es la raza de la Guajira, no conozco trabajos sobre carne de la cabra de la Guajira, lo he buscado por muchos lugares y en ningún lado he visto los rendimientos de carcasa, los calidades de carcasa de la raza de la Guajira. Sí, te puedo decir que en Colombia no he visto en ningún restaurante de ninguno de los 3 lugares, no más, como 6, 8 lugares que estuve en Colombia 4 veces, en ninguno he visto una oferta de carne de cabrito o carne de cabra. En ningún restaurante lo he visto. O sea, no es un producto que aparezca como un producto que se demanda en el mercado o que está impuesto en el mercado. Acá en Argentina vos llegás, vas a Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, las grandes ciudades, y todo el mundo quiere comer cabrito. ¿Sí? En Colombia esto no lo he visto, creo que es una muy buena alternativa para trabajarlo. Bernardo dice, los ingresos mencionan $70.000 el año de estudio que corresponde. Esto fue en el 2012. ¿Sí? El año de estudio fue en el año 2012. En el primer trabajo, el último trabajo que pusimos, el año de estudio fue en el año 2018. Abel Manuel Trujillo pregunta, si puede comentar el método de matanza de los cabritos. Bueno, depende de dónde lo sacrifiquen. Si el sacrificio a nivel oficial se hace con el shock eléctrico, por supuesto. A campo no, a campo se hace directamente con el noqueo y el degüello. José Almazán pregunta cuál es la ganancia de peso que puede tener un cabrito castrado del no castrado en un sistema de producción. Y el castrado puede estar creciendo a 125, 130 gramos por día, depende del tipo de alimentación que le des, mientras que el no castrado puede estar creciendo entre 180, 150, 180 gramos. Nunca un cabrito va a crecer a la velocidad que crece un cordero. ¿Sí? Eso sáquenselo de la cabeza. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que yo tengo cordero que crece a 350, 380 gramos por día y mi cabrito no lo hace? Y no lo hace porque es un cabrito y el otro es un cordero. ¿Sí? Pero entendamos que en el caso del cabrito, el entero puede crecer hasta 180 gramos por día, ¿sí? Depende del tipo de alimentación, por supuesto, y el castrado puede crecer entre 120 y 130 por día, dependiendo también de la alimentación. Giovanni García pregunta, ¿cuánto es la merma en porcentaje de canal? Y la merma va a depender de la categoría y del tipo de alimentación que le des. El cabrito lechal, nosotros decimos que rinde un 50%. O sea, el cabrito lechal, criado a leche de la madre durante 50 días, que es el producto tradicional, el promedio es 50%. ¿Sí? Así que uno dice, ¿cuánto pesa el cabrito? El cabrito pesa 10 kilos, vas a sacar 5 kilos de carne. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero alrededor del 50%. En los capones, dependiendo si son suplementados o no suplementados. El suplementado va a tener un rendimiento de canal aproximadamente de un 52-53%, mientras que el no suplementado tendrá un rendimiento del 45 al 48%. ¿Sí? Dependerá de eso. Y, por supuesto, del momento de faena. El peleteado de la alfalfa primero tiene que secar y luego molerlo para formar pellet. ¿A qué tamaño de partícula? Mirá, el peleteado es, por supuesto, el peleteado se hace con fardo o con rollo, por lo tanto está secado, tiene aproximadamente, perdón, un 30% de materia de humedad, 70% de materia seca, más o menos, 70% de materia. Y se muele dependiendo de la demanda que tiene cada uno de los productos. En el caso del caprito, no, o en el caso de los rumiantes, en líneas generales, se pide que la molienda no sea demasiado fina. Si la molienda es demasiado fina, por debajo, ¿sí?, del centímetro más o menos, lo que se logra es una fibra muy corta, y esto hace que el pasaje por el tracto digestivo sea demasiado rápido, y si el pasaje es demasiado rápido, hay menor aprovechamiento del alimento. Por lo tanto, hay un tamaño ideal que se hace, que es que no baje de eso, porque de eso el animal, digamos, traga directamente, pasa rápido, lo defeca rápido, vuelve a comer, por lo tanto consume mayor cantidad, ¿sí?, y tiene menor eficiencia en conversión eso porque está molido muy pronto. Es lo que pasa con el tema de maíz. Nosotros no recomendamos ni maíz entero ni maíz molido.
El maíz entero porque tiene una cutícula que si el animal traga ese maíz sin masticarlo, ese maíz va a salir directamente por el tracto digestivo porque no existe ninguna enzima animal que pueda degradar esa cutícula. Si es molido, casi harina, como se da a las aves, también tiene una velocidad de pasaje muy rápido y se elimina una gran cantidad de heces con maíz molido que no es aprovechable por el animal. Por eso recomendamos el partido. Julio González dice, para el sistema doble propósito, ¿qué cruce es más adecuado para obtener cabras viejas o de descarte que produzcan buenos rendimientos? ¿Se puede engordar alpina, sanen, anglo, mancha cruzada? Mira, el problema de las cabras lecheras es el mismo problema que tiene un Holstein, por ejemplo, en una raza lechera bovina. Los animales lecheros son generalmente animales descarnados, son animales huesudos. Por lo tanto, obtener carne de una cabra lechera es bastante complicado, ¿sí? Y más aún de una cabra vieja. Cómo engordar una cabra vieja es bastante complicado. Por eso decimos que hay razas lecheras y razas carniceras. Por lo tanto, en los sistemas de producción de leche hay buena comercialización de los cabritos, porque yo conozco productores de leche de cabra en México que venden sus cabritos a los 35, 30, 35 días con muy buen peso, con muy buen rendimiento, por supuesto dependiendo de la raza, ¿sí? Las razas de alta producción de volumen de leche, como Sanen, como Anglo-Nubian, generalmente tienen el problema que sus cabritos, a la edad de cabrito lechal, no tienen buena conformación ni tienen buena terminación, porque son cabritos que se venden recién cuando tienen 5 a 7 meses para faenarlo, mientras que el cabrito lechal se faena a los 45 o 50 días. En cambio, las cabras viejas, indiscutiblemente no va a haber probabilidad de engordarlas y llevarlas a un matadero para producción de carne, porque son razas que se han seleccionado exclusivamente para producción de leche. Recordemos a su vez que la exigencia en producción de leche en cuanto a requerimientos alimenticios es superior a la carnicera, y esto hace que la cabra desgaste mucho más sus reservas energéticas de grasa cuando produce leche que cuando produce cabrito para consumo. Por otro lado, los periodos de producción son diferentes. Una cabra carnicera que produce cabrito lechal, su proceso productivo son, después del parto, 45 días, mientras que la cabra lechera después del parto tiene como mínimo 280 días. Por lo tanto, ese periodo el animal se gasta mucho más, sobre todo si tenemos en cuenta que la energía para producir la leche, si bien es la misma en las dos categorías o los dos rubros productivos, en la leche dura 280 días y en la carne dura apenas 45 o 50 días en los sistemas de producción de cabrito lechal, 90 días en la producción de chivos de mayor altura, porque se desteta a los 3 meses, 4 meses. Nuri pregunta, ¿el precio de canal de la cabra descarte comprada como el de la canal del lechal varía en la calidad de carne? Mira, nosotros las cabras adultas, las cabras viejas, las cabras de red, no se faenó y se trozó como se trozó el capón de cabrito, ni se vende entera como el cabrito lechal. Lo que hicimos fueron hamburguesas. Transformamos toda la carne en hamburguesas. Tuvimos la suerte de que una de las nutricionistas que trabajaba con nosotros, porque estaba trabajando en el ensayo, era nutricionista de un penal, ¿sí? Un penal de una cárcel. Y le propusimos a ella hacer la prueba de degustación, ¿sí? Teníamos degustadores sin ningún problema y gratis para probarlo. Se armaron en total 400 hamburguesas, se le dio a comer a 2 por persona, a 200 personas, y el detalle fue que ninguno de las 200 personas logró decir carne de qué era. Si era de cabra, si era de vaca, si era de cordero, si era de oveja. Ninguno dijo que eran carne y que eran ricas, lo cual para nosotros es suficiente, porque nosotros lo que queremos es la aceptación del mercado en el producto. Si no nos interesa la visualización, nos interesa que el mercado lo acepte o no lo acepta. En esa prueba de degustación, con 200 personas comunes del montón, ¿sí? Nada más que estaban privados de libertad, pero eran personas comunes del montón, 2 hamburguesas por persona, ¿sí? Ninguno logró decir, a todos les gustó, pero nadie supo decir de qué eran las hamburguesas. Esto nos permitió decir, esta carne que quizás para trozarla, para cocinarla de alguna manera especial, puede que no sea lo ideal,
transformada en hamburguesa, sirve perfectamente bien. Hay otra modo de cocción que se llama carne a la olla, ¿sí? Se toma el animal, se lo troza en pedazos, se lo pone en una olla de hierro y se lo cocina a fuego lento durante 2-3 horas con mucho aliño y con mucho vino. Bueno, esa carne se corta con una cuchara. O sea, te estoy dando, digamos, pruebas. A mí me gusta comer, me imagino como a todos, y esa carne hecha de esa manera se aprovecha sin ningún inconveniente. Un productor, don Rodríguez, Jorge Rodríguez, hizo escabeche de cabra vieja, ¿sí? Y lo comercializó sin ningún inconveniente, y la gente lo aceptó perfectamente bien. O sea que hay muchas alternativas comerciales para esa cabra vieja que se muere en el campo, que no se aprovecha, que queda en la nada, darle un valor comercial para un ingreso económico que mejore la calidad de vida del productor. Alirio Colmenares dice: muchas gracias por compartir la información, los trabajos de investigación. En Centroamérica se hace muy poca investigación en caprinos, tanto en producción de leche como en producción de carne. Bueno, mira, Alirio, yo creo que, mira, en el año 2020, 2021, no recuerdo bien en esa época, pero más o menos para esa época, desde Aleprix se organizó el primer Congreso México-Centroamérica de Alepric. Alepric es la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Por supuesto que en ese congreso se habló exclusivamente de cabras y ovejas, porque tanto en México como en Centroamérica no hay camélidos sudamericanos. Y en ese congreso, para nosotros fue muy importante, pero fue muy importante, porque se pudo visualizar el tema del caprino y el ovino en Centroamérica, algo que no todos conocíamos, y algunos que los conocían lo conocían así muy por arriba, lo cual quedó con esto armado varios grupos de WhatsApp, de intercambio de información, de intercambio de consultas y preguntas. De hecho, yo tengo vinculación con gente de Guatemala, de Costa Rica y de Nicaragua, donde permanentemente están consultando y preguntando, porque hay mucha intención y hay muchas buenas ideas de querer mejorar la productividad tanto de leche como de carne, caprina y ovina, por lo menos en estos 3 países que son los con los cuales yo tengo algún vínculo. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias.